Capítulo 8. Al llegar a él, cerca del mediodía, descubrimos que el palacio de porcelana verde estaba abandonado y se caía a pedazos. En sus ventanas solo quedaban algunos vestigios de vidrio, y extensas capas del revestimiento verde se habían desprendido de la oxidada estructura metálica. Estaba en lo alto de una pendiente muy verde, y al mirar hacia el noreste, antes de entrar en él, me sorprendió ver un gran estuario, o incluso una ensenada, donde supuse que en otra época debían estar Wandsworth y Battersea. Pensé entonces, aunque nunca seguí la pista de esta idea, ¿qué podría haberle ocurrido? ¿O podría estar ocurriéndole en este momento a los seres que vivían en el mar? Al verlo de cerca, el material del que estaba hecho el palacio resultó ser en efecto porcelana, y a lo largo de la fachada pude ver una inscripción en unos caracteres desconocidos. Pensé, con bastante ingenuidad, que Wina podría ayudarme a interpretarlos. Pero no tardé en descubrir que en su cabeza no existía ni siquiera la mera idea de escritura. Siempre me había parecido, pensé, más humana de lo que era. Tal vez fuera su afecto el que me resultaba tan humano. Al traspasar las pesadas hojas de la puerta, abiertas y rotas, no nos encontramos con el vestíbulo característico en todas las demás construcciones, sino con una larga galería iluminada por varias ventanas laterales. A primera vista, me recordó a un museo. El piso de mosaicos estaba cubierto de polvo, y el mismo velo gris cubría una notable colección de objetos diversos. Entonces vi, extraño y demacrado, en el centro del vestíbulo, lo que sin duda era la parte inferior de un gran esqueleto. Por los pies oblicuos, reconocí que debía tratarse de una criatura extinta, de la especie del megaterio. El cráneo y los huesos superiores estaban a un costado, sobre la capa de polvo, deteriorados en un lugar donde el agua de lluvia había conseguido colarse por una gotera del techo. Más allá, en la galería, se encontraba el enorme esqueleto de un brontosaurio. Todo ello confirmaba mi hipótesis de que aquello había sido un museo. A un costado, encontré lo que parecían ser estantes inclinados, y al quitar la gruesa capa de polvo, descubrí las viejas vitrinas de vidrio de nuestra época. Pero a juzgar por el estado de preservación de algunos de sus contenidos, aquellas debían de haber estado herméticamente selladas. Claramente estábamos en las ruinas de algo similar al Museo de South Kensington de hoy. Esta, al parecer, era la sección de paleontología, y en otra época debió albergar una espléndida colección de fósiles. Pero el inevitable proceso de decadencia, que durante un tiempo se había mantenido a raya, y que debido a la extinción de las bacterias y hongos, había perdido el 99% de su fuerza, en algún momento, con lentitud extrema, pero también con extrema seguridad, había reanudado su tarea sobre todos aquellos tesoros. Aquí y allá, advertí rastros de las personitas en las formas en que los raros fósiles habían sido rotos en pedazos o atados con cuerdas a cañas. Algunas de las vitrinas habían sido removidas por los Morlocks, supuse. Era un lugar muy silencioso. La gruesa capa de polvo amortiguaba nuestras pisadas. Wina, que había estado haciendo rodar un erizo de mar por la pendiente de una vitrina de vidrio, mientras yo contemplaba a mi alrededor, se acercó, me tomó de la mano con toda tranquilidad y se quedó junto a mí. Estaba tan sorprendido de hallar este antiguo monumento de una era intelectual que al principio no me detuve a pensar en las posibilidades que ofrecía. Incluso la preocupación por la máquina del tiempo retrocedió un poco en mi mente. A juzgar por el tamaño del edificio
En este palacio de porcelana verde debía haber mucho más que una galería de paleontología. Probablemente hubiera galerías históricas e incluso una biblioteca. Para mí, al menos en aquellas circunstancias, esto hubiese sido mucho más interesante que el espectáculo de la antigua geología en decadencia. Al recorrer un poco, encontré otra galería que corría transversal a esta. Parecía dedicada a los minerales, y al ver un bloque de azufre, comencé a pensar en pólvora. Pero por ningún lado pude hallar salitre. De hecho, ningún tipo de nitrato. Sin duda, se habría disuelto muchísimos años atrás. Sin embargo, el azufre persistía en mi mente e hizo surgir una serie de asociaciones. En cuanto al resto de los contenidos de aquella galería, aunque en su conjunto fuera la mejor preservada de todas las que vi, tenía poco interés. No soy un especialista en mineralogía. Me dirigí entonces hacia un pasillo muy destruido que corría paralelo a la primera galería. Al parecer, esta sección había estado dedicada a la historia natural, pero hacía ya mucho tiempo que cualquier cosa que hubiera estado allí resultaba irreconocible. Había unos pocos vestigios encogidos y ennegrecidos de lo que alguna vez habían sido animales embalsamados, momias disecadas en frascos vacíos, alguna vez llenos de alcohol, un polvo marrón de plantas que ya no estaban. Eso era todo. Lo lamenté, porque me hubiera gustado reconstruir las pacientes readaptaciones por las cuales se había alcanzado la conquista de la naturaleza animada. Después llegamos a una galería de proporciones sencillamente colosales, pero muy mal iluminada, cuyo piso caía en plano inclinado con un ligero ángulo desde el punto en el que ingresamos a ella. Algunos globos blancos colgaban con regularidad del techo, muchos de ellos resquebrajados o rotos, lo que sugería que aquel lugar originalmente había contado con luz artificial. Aquí estaba más en mi elemento, pues a ambos lados se hallaban las enormes masas de unas gigantescas máquinas, muy oxidadas y muchas de ellas totalmente rotas, pero algunas todavía bastante completas. Ustedes saben que tengo cierta debilidad por los mecanismos y estaba dispuesto a detenerme un poco en ellas, sobre todo porque tenían para mí el interés de los rompecabezas, y solo lograba hacerme una muy vaga idea de su utilidad. Pensé que si lograba resolver los rompecabezas, podría hallarme en posesión de poderes que me sirvieran contra los Morlocks. De pronto, Gwina se acercó mucho a mí, tan de pronto que me sobresaltó. De no haber sido por ella, creo que no hubiese advertido en absoluto que el piso de la galería estaba inclinado. El extremo al que había llegado se hallaba por completo encima del suelo y estaba iluminado por unas pocas ventanas que parecían hendiduras. A medida que se recorría en toda su extensión, el piso se elevaba hacia aquellas ventanas, hasta que al final había allí un foso, como el área de una casa de Londres, delante de cada una, y solo una estrecha línea de luz de sol en lo alto. Avancé despacio, preguntándome perplejo para qué servirían aquellas máquinas, y estaba tan concentrado en ellas que no advertí que poco a poco iba disminuyendo la luz, hasta que me lo hizo notar la creciente inquietud de Gwina. Vacilé, y entonces, al mirar a mi alrededor, vi que el polvo era menos abundante y su superficie menos lisa. Más lejos, hacia la oscuridad, se veían las marcas de varias pisadas pequeñas y estrechas. Esto revivió mi sensación de que los Morlocks estaban allí. Sentí que aquel examen académico de la maquinaria era una pérdida de tiempo. Recordé que la tarde se hallaba ya muy avanzada y aún no me había hecho de un arma, de un refugio, ni de medios para hacer fuego.
Y entonces, allí abajo, en la remota oscuridad de la galería, oí el peculiar ruido de pisadas y los mismos sonidos extraños que ya había oído en el fondo del pozo. Primero tomé la mano de Gwina, pero luego, iluminado por una idea repentina, la dejé y caminé hacia una máquina de la cual sobresalía una palanca, bastante parecida a las de las garitas de señales de las estaciones de tren. Subí a la plataforma, aferré la palanca y la torcí con todas mis fuerzas hacia un costado. De repente, Gwina, sola en la nave central, comenzó a sollozar. Yo había calculado correctamente la solidez de la palanca, porque al cabo de mis esfuerzos se rompió, y al volver a Gwina, llevaba yo una masa en la mano que era más que suficiente para romper el cráneo de cualquier Morlock que pudiera encontrarme. Y tenía muchas ganas de matar a uno o varios Morlocks. Podrá parecerles muy inhumano de mi parte el deseo de matar a los propios descendientes, pero de alguna forma me resultaba imposible percibir algo de humanidad en aquellos seres. Solo mis pocas ganas de dejar a Gwina y la convicción de que la máquina del tiempo habría de sufrir si comenzaba a saciar mi sed de matanza evitaron que avanzara hacia el final de la galería y asesinase a las bestias que acababa de oír. Así que con una masa en la mano y Gwina en la otra, salí de aquella galería hacia otra más larga, que a primera vista me recordó una capilla militar, engalanada por banderas destruidas. Había unos trapos marrones y chamuscados apilados a los costados. De pronto entendí que se trataba de los últimos vestigios de libros. Hacía mucho que se habían caído a pedazos, y había desaparecido de ellos cualquier apariencia de ser producto de la imprenta. Pero aquí y allá había cubiertas acartonadas y cierres metálicos que permitían hacerse una idea. De haber sido un hombre de letras, ¿acaso hubiese podido moralizar acerca de la futilidad de toda ambición? Pero por tratarse de mí, lo que me impresionó con mayor intensidad fue el enorme derroche de trabajo humano del que daba cuenta aquella sombría mezcolanza de papel podrido. Debo confesar que en ese momento pensé brevemente en las Philosophical Transactions y en mis propios 17 trabajos sobre óptica física. Luego, subiendo una amplia escalinata, llegamos a lo que alguna vez debió haber sido una galería de química técnica, y albergué no pocas esperanzas de hacer allí algunos descubrimientos útiles. La galería estaba bien preservada, salvo un rincón muy apartado, en el que el techo se había derrumbado. Revisé ansiosamente todas las cajas que pude encontrar intactas, y al final, en una de las que estaban selladas al vacío, encontré una caja de fósforos. Me apresuré a probarlos con gran impaciencia. Estaban en perfectas condiciones, ni siquiera húmedos. Me volví hacia Gwina. Le grité, ¡baila!, en su propia lengua, porque ahora contábamos con una verdadera arma contra esas horribles criaturas a las que tanto temíamos. Y así, en aquel museo abandonado, sobre la densa y suave alfombra de polvo, ejecuté con gran solemnidad, para deleite de Gwina, una especie de contradanza, silbando unos compases de The Land of the Leal tan alegremente como pude. En parte fue un momento cancán, en parte un zapateo, en parte una danza de falda, en la medida en que mi saco lo permitía, y en parte algo por completo original, porque, como saben, soy por naturaleza creativo. Todavía ahora, creo que el hecho de que aquella caja de fósforos haya escapado del desgaste del tiempo durante años inmemoriales fue algo por demás extraño, y para mí, la cosa más afortunada del mundo. Encontré además una sustancia mucho más improbable, alcanfor. Estaba en un frasco que por casualidad, supongo, había quedado herméticamente cerrado.
Primero pensé que debía ser parafina y rompí el vidrio. Pero el olor fue inconfundible. En medio de la decadencia universal, aquella sustancia volátil había conseguido sobrevivir. ¿Acaso durante muchos miles de siglos? Me recordó a una pintura en sepia que alguna vez había visto ejecutar con la tinta de una belemnita, que debía haber perecido y convertirse en fósil hace millones de años. Estuve a punto de tirarlo, pero recordé que el alcanfor es inflamable y arde, y con una buena y brillante llama. Fue de hecho una vela excelente, y me lo guardé en el bolsillo. Sin embargo, no encontré explosivos ni ningún otro medio que me permitiera romper las puertas de bronce. Hasta ese momento, la barra de hierro era lo más útil que había encontrado. Sin embargo, salí de aquella galería exultante. No podría contarles todo lo que sucedió aquella noche. Necesitaría demasiada memoria para dar cuenta de todas mis exploraciones por el palacio en su correcto orden. Recuerdo, por ejemplo, que había una galería con vitrinas de armas oxidadas, y dudé si seguir con la barreta o tomar un hacha de mano o una espada. Sin embargo, no podía cargar dos armas, y mi barra de hierro parecía una mejor opción contra las puertas de bronce. Había varios fusiles, pistolas y rifles. En su mayoría eran solo masas de óxido, pero muchas estaban hechas de un metal novedoso y se veían aún bastante sólidos. Pero todo lo que alguna vez pudieron ser balas o pólvora, hace rato se habían convertido en polvo. Advertí que una esquina de la galería estaba chamuscada y muy dañada, tal vez por una explosión de aquellos elementos. En otro lugar había una gran colección de ídolos de la Polinesia, de México, de Grecia, fenicios, de todos los países imaginables sobre la tierra. Y aquí, rindiendo a un impulso irresistible, escribí mi nombre sobre la nariz de un monstruo de piedra de procedencia sudamericana, que me llamó particularmente la atención. A medida que comenzó a caer la noche, mi interés fue disminuyendo. Recorrí una galería tras otra, polvorientas, silenciosas, a menudo en ruinas. En algunas de ellas los objetos exhibidos ya no eran más que pilas de óxido y carbón, en algunos casos reciente. De pronto, me encontré ante la maqueta de una mina de estaño, y luego, por un total y completo accidente, descubrí, en una caja herméticamente cerrada, 2 cartuchos de dinamita. Grité, ¡Eureka!, y rompí el vidrio con alegría. Entonces apareció la duda. Vacilé. Elegí una pequeña galería lateral e hice la prueba. Nunca sentí tal decepción como la que experimenté al cabo de esperar durante 5, 10, 15 minutos una explosión que jamás llegó. Desde luego, los cartuchos eran de utilería, como tendría que haber supuesto por su presencia en la exhibición. En realidad, creo que de no haber sido, hubiese corrido con ellos sin poder contenerme, y hubiera hecho volar por los aires la esfinge, las puertas de bronce, y como habría de descubrir más tarde, cualquier posibilidad de volver a encontrar la máquina del tiempo. Fue después, creo, que llegamos a un pequeño patio abierto dentro del palacio. Estaba cubierto de pasto y tenía 3 árboles frutales, de modo que aprovechamos a descansar y refrescarnos. Al aproximarse la puesta de sol, comencé a considerar nuestra situación. La noche se cernía sobre nosotros y no había encontrado aún un escondite inaccesible. Pero eso me preocupaba muy poco ahora. Tenía en mi posesión algo que era, tal vez, la mejor de las defensas contra los Morlocks. Tenía fósforos. Además, tenía alcanfor en el bolsillo, por si llegábamos a necesitar una llamarada. Pensé que lo mejor que podíamos hacer era pasar la noche a cielo abierto, protegidos por una fogata.
Por la mañana, tendría que ocuparme de recuperar la máquina del tiempo. Para ello, de momento, solo contaba con mi maza de hierro. Pero ahora, que sabía un poco más, tenía una impresión muy distinta de aquellas puertas de bronce. Hasta este momento, no había querido forzarlas, en buena medida por respeto al misterio que podrían esconder del otro lado. Nunca me parecieron demasiado fuertes, y confiaba en que mi barra de hierro no habría de ser del todo inadecuada para la faena.